Crimen y castigo. Capítulo 2. Raskolnikov no se hallaba habituado a las reuniones y, conforme ya hemos dicho, evitaba toda relación con sus semejantes, especialmente desde hacía algún tiempo, pero de pronto sintióse atraído hacia los hombres. Hubiérase dicho que se operaba en él una especie de revolución y que, arrepentido de aquel comportamiento, volvía a la sociabilidad. Entregado durante un mes completo a la preparación del morboso plan que llenaba por completo su mente, sentíase cansado aquel día de su aislamiento, siendo su deseo encontrarse unos minutos, aunque más no fuese, en un ambiente humano cualquiera. Así pues, a pesar de la suciedad de aquella taberna, se había sentado ante una de las mesas con verdadero placer. El dueño estaba en otra habitación, pero iba y venía con frecuencia a la sala. Para llegar a ella tenía que descender varios escalones. Primero se distinguían sus botas prolijamente lustradas, con amplias vueltas de color rojo. Sin corbata, llevaba debajo de la levita abrochada en la cintura un chaleco de raso negro horriblemente grasiento, al igual que su rostro, reluciente como una cerradura recién aceitada. Detrás del mostrador atendía un muchacho de unos 14 años. Otro aún más joven servía a los parroquianos. En un extremo del mostrador, un montón de rodajas de pepino, bizcochos ennegrecidos y trozos de pescado frito despedían un olor acre y desagradable. El calor era en extremo sofocante y la atmósfera estaba tan impregnada de emanaciones alcohólicas que bastaba respirarlas 5 minutos para embriagarse. A veces nos encontramos con individuos completamente desconocidos que, sin saber por qué, nos interesan enseguida, a simple vista, antes de cambiar una sola palabra con ellos. Esa fue la impresión que causó a Raskolnikov el individuo solitario que tenía aspecto de funcionario. Más tarde, el joven recordó muy bien esa primera impresión, atribuyéndola a una especie de presentimiento. No apartaba sus ojos del funcionario, probablemente también debido a que este último lo miraba con insistencia y parecía deseoso de entablar conversación con él. En cuanto a las demás personas que se encontraban en el establecimiento, incluso el patrón, el funcionario los miraba como a viejos conocidos, con aburrimiento y no sin cierta superioridad despectiva, como si los considerara muy inferiores a él, tanto por condición social como por su grado de educación, y los creyera indignos de dirigirles la palabra. Era un hombre algo más de 50 años, de talla mediana y complexión robusta, con unos mechones de cabello grises, debajo de los cuales veíase relucir la piel del cráneo. Su rostro abotagado, característico del alcohólico, era de un amarillo casi verdoso, y bajo sus párpados hinchados brillaban unos ojillos enrojecidos llenos de vivacidad. Algo había en él que llamaba en especial la atención. Su mirada relampagueaba como una especie de entusiasmo y su conversación no carecía en verdad de buen sentido y discernimiento. Pero por momentos cruzaban sus ojos ráfagas que podían considerarse de locura. Vestía un viejo frac negro, desgarrado, con un solo botón. El individuo, lo había abrochado sin duda, en el deseo de respetar las conveniencias. Del chaleco del manquín salía una corbata de plastrón, arrugada y cubierta de manchas, que formaba una curva pronunciada. No usaba barba ni bigote, como todos los funcionarios, pero sin duda alguna hacía tiempo que no se afeitaba. Sus gestos y modales estaban impregnados de solemnidad burocrática. Sin embargo, parecía inquieto. Se mesaba los cabellos y de vez en cuando se tomaba la cabeza con las manos, con desesperación, apoyando los codos rotosos en la mesa pringosa e inundada de cerveza. Por fin, después de mirar con fijeza a Raskolnikov, le dijo con voz clara y firme: ¿Será demasiado atrevimiento, caballero, dirigirme a usted para hacerle una pregunta? Aunque su aspecto carece de prestigio, mi experiencia me hace distinguir en usted
a un hombre de buena educación y que tiene el hábito de beber. En lo que a mí se refiere, he respetado siempre la educación, cuando ésta va pareja con los sentimientos del corazón. Poseo además el título de consejero. Marmeladov, tal es mi nombre, consejero titular. ¿Osaría preguntarle si usted es funcionario? No, soy estudiante, respondió el joven, un tanto sorprendido por el tono singularmente pomposo de aquel discurso por el hecho de que un extraño, repentinamente a quemarropa, le dirigiese la palabra. A pesar de su reciente deseo de encontrar una compañía, cualquiera que fuese, a la primera palabra que le dirigió el desconocido, sintió otra vez esa desagradable impresión de repugnancia que experimentaba siempre que un extraño le hablaba o hacía alusiones a su persona. «Estudiante, en suma, o ex-estudiante», exclamó el funcionario. «Ya me lo había imaginado. La experiencia, estimado señor, una larga e incesante inexperiencia». Y como un elogio a su penetración, se llevó un dedo a la frente. «Usted ha sido estudiante, o ha seguido una parte de los cursos. Permítame entonces». Se levantó tambaleándose, tomó la copa y el platillo colocado debajo de la mesa, y fue a sentarse al lado del joven. A pesar de estar embriagado, hablaba clara y rápidamente, aunque en ocasiones el hilo de su discurso se enredaba un tanto. Se precipitó sobre Raskolnikov, con tal decisión que hubiera podido creerse que también él hacía un mes que no conversaba con alguna persona. «Estimado señor», comenzó en tono casi solemne, «la pobreza no es un vicio. Sé también que la embriaguez en ningún caso es una virtud, pero la miseria, señor, la miseria es un delito. En la pobreza se conserva todavía la nobleza de los sentimientos. En la miseria nadie ha logrado hacer tal cosa. Para expulsar al individuo hundido en la miseria no se toma un palo, sino una escoba para humillarlo más aún. Tienen razón, pues, en la miseria se está siempre dispuesto a humillarse. Esa es la causa del deseo de beber. Hace un mes, el señor Lepsianakov golpeó a mi mujer. Y mi mujer es algo muy distinto a mí, ¿comprende? Permítame que le haga una pregunta, a título de simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna vez una noche en los barcos de heno sobre el Neva? No lo he hecho, respondió Raskolnikov. ¿Por qué me hace esa pregunta? Bien, pues yo hace 5 noches que duermo ahí. Lleno un vaso, lo vacío y quedo sumido en profunda meditación. En efecto, en sus ropas y hasta en sus cabellos veíanse adheridas algunas briznas de paja. Todo inducía a creer que hacía 5 días que no se desvestía ni lavaba. Sus manos gruesas, rojas y de uñas negras estaban extremadamente sucias. Sus palabras habrían atraído la atención general, aunque un tanto burlona. Los muchachos reían con socarronería detrás del mostrador. El dueño había bajado, atraído por la curiosidad de escuchar a aquel personaje original. Sentado a prudente distancia, bostezaba perezoso, dándose aire de persona importante. Sin duda, Marmeladov era conocido allí hacía tiempo, y con seguridad su afición por los discursos altisonantes le había granjeado notoriedad en las conversaciones con los más diversos desconocidos que acudían a la taberna. Este hábito, en ciertos beodos, se convierte en una necesidad, sobre todo en aquellos que reciben de los suyos un trato duro y pretenden por este medio justificarse ante los ojos de sus compañeros de crápula y, si es posible, conquistar indulgencia. «¡Qué tipo!», exclamó el patrón en voz alta. «¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no vas a tu oficina si eres funcionario?» «¿Por qué no trabajo, señor?», replicó Marmeladov, dirigiéndose solo a Raskolnikov, como si fuera éste el que formulara la pregunta. «¿Por qué no trabajo?
¿Acaso no me sangra el corazón al considerar mi inútil abyección? Cuando el señor Lebeziatnikov, hace un mes, golpeó a mi mujer con sus propias manos y yo permanecí aplastado, borracho, perdido, ¿acaso no sufría? Permítame, joven, ¿no le ha ocurrido alguna vez solicitar, sin la menor esperanza, que le prestaran algún dinero? Me ha pasado. Es decir, ¿qué entiende usted por eso de sin la menor esperanza? Quiero decir, sin abrigar la más leve esperanza y con la convicción más absoluta de que el hombre a quien se dirige, un ciudadano de lo más útil y mejor intencionado, por nada del mundo le prestaría dinero. En efecto, ¿por qué habría de prestárselo? Permítame que se lo pregunte. Si sabe positivamente que no le sería devuelto, ¿podría prestarse por piedad? El señor Lebeziatnikov, que no está al corriente de las nuevas ideas, aseguraba el otro día que en nuestra época la misma ciencia prohíbe la piedad, y que ya ocurre así en Inglaterra, donde la economía política causa estragos. ¿Por qué razón, le pregunto, consentiría en hacerle un préstamo? Y bien, sabiendo de antemano que no le prestará, usted va a Asia. ¿Para qué ir entonces? Interrumpió Raskolnikov. Porque no queda otro recurso. Y uno no sabe qué hacer. Cuando se cierran todos los caminos, el hombre de buena o mala voluntad se ve obligado a seguir hasta el final. Cuando mi única hija fue, por primera vez, a pedir la cartilla que la autoriza a ejercer un oficio infamante, yo tuve que intervenir en la gestión, porque mi hija está registrada y vive de ese oficio, agregó mirando al joven con aire inquieto. Pero eso no significa nada, se apresuró a aclarar con aparente calma, mientras detrás del mostrador los muchachos hacían visibles esfuerzos para no reír a carcajadas, y el propio dueño sonreía. Eso no significa nada. Poco me importan las ironías y las burlas. Estas cosas las sabe todo el mundo, y en definitiva todos los secretos acaban por salir a la luz. Y este asunto me comporto no como desprecio, sino con humildad. Sea, ecce homo. Permítame, joven. ¿Puede usted? Pero no conviene que me exprese con mayor energía y propiedad. ¿Se atrevería usted, al verme en este momento, asegurar de modo categórico que no soy un cerdo? El joven permaneció en silencio. Bien, prosiguió imperturbable el orador, esperando con un gesto de dignidad que concluyera la risa provocada por sus últimas palabras, entre los circunstantes. Bien, admitamos que soy un cerdo, pero ella es una dama. Yo soy la imagen de la bestia, pero Catalina Ivanovna, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior. Admitamos que yo sea un granuja, pero ella tiene corazón y le han inculcado nobles sentimientos y sin embargo, oh, si tuviera piedad de mí, señor, señor. Es indispensable que todo hombre halle al menos en alguna parte un asilo de piedad. Ahora bien, Catalina Ivanovna, pese a su magnanimidad, es injusta. Admitiría hasta que me pegase a mí. Cuando me sacude el polvo, yo comprendería que en el fondo lo hace por piedad, pues lo repito sin falsa vergüenza, me sacude el polvo, insistió con renovada dignidad al oír las sonoras carcajadas de los testigos de la escena. Ah, Dios mío, aunque solo fuese una vez, pero no, todo es inútil. ¿A qué hablar de ello? Ni una sola vez ha tenido piedad de mí. Por eso en mí es un rasgo de naturaleza. Soy una verdadera bestia. ¿Y por qué? Intervino el dueño con otro bostezo. Marmeladov asestó un puñetazo sobre la mesa.
Esa es mi naturaleza. ¿Sabe usted, señor, sabe usted que me he bebido hasta sus medias? No digo ya sus zapatos, pues esto es en cierto modo puede tener su lógica, pero sus medias, sus medias. También me las he bebido. Me he bebido asimismo su piel de pelo de cabra. A pesar de que se la habían regalado antes de nuestro matrimonio y le pertenecía a ella y no a mí. Vivimos en un cuartucho sumamente frío. Este invierno la pobre comenzó a toser y ahora escupe sangre. Tenemos 3 hijos pequeños y Catalina Ivanovna trabaja desde la mañana a la noche. Lava, friega el piso, limpia las criaturas, pues desde su más tierna edad estuvo habituada a la limpieza y lo peor es que presiento que es delicada del pecho, con cierta predisposición a la tisis. ¿Cómo podría ser yo para no sentirlo? Y cuanto más bebo, más lo siento. Bebo porque encuentro en la bebida una mayor capacidad de sufrimiento y de piedad. Bebo para sufrir más inmensamente. Inclinó la cabeza con desesperación y luego, irguiéndose de nuevo, prosiguió. Joven, creo leer en su rostro una especie de dolor. Lo noté apenas le vi entrar, y es por ello que de inmediato me dirigí a usted. Si le hago conocer la historia de mi vida, no es para envilecerme ante los ojos de estos ganapanes, que por otra parte están demasiado al corriente de ella, sino porque trato de hallar un bien, una persona, alguien bien educado que me oiga con simpatía. Mi esposa fue educada en una excelente institución aristocrática de provincia, y en la fiesta de fin de curso bailó ante el gobernador y todos los demás personajes oficiales, lo que le valió la medalla de oro y un diploma de honor. La medalla. Y bien, la medalla también la hemos vendido. Hace tiempo. El diploma de honor lo conserva siempre guardado en un cofre, y no hace mucho que lo mostró a la dueña de la causa. Aunque sus relaciones con ella no son nada cordiales, le era necesario darse tono ante alguien y recordar los bellos días de antaño. No se lo reprocho de ninguna manera, pues esos son recuerdos que constituyen todo cuanto posee en la actualidad, ya que lo demás se ha desvanecido por el humo. Sí, es una dama irascible, orgullosa e intratable. Puede lavar el piso con sus propias manos y contentarse con pan negro, pero en el capítulo al respecto es intransigente. Por esa razón no pudo tolerar la grosería del señor Lebeziatnikov, y cuando éste la golpeó, guardó cama. Menos por los golpes recibidos que a causa de su dignidad ofendida. Era viuda cuando me casé con ella y madre de 3 niños de corta edad. Se había casado en primeras nupcias, por amor, con un oficial de infantería con el que huyó de la casa de sus padres. Lo amaba con locura. Pero él diose al juego, anduvo mal con la justicia y finalmente murió. Había terminado por pegarle y, aunque ella no le dejaba pasar nada, como me consta por documentos irrefutables, todavía hoy lo recuerda con lágrimas y anda haciendo comparaciones para reprocharme mi proceder. A pesar de todo, eso me satisface, porque le permite retornar con la imaginación a los tiempos felices. Después del fallecimiento de su esposo, quedó abandonada con sus hijos en un distrito lejano y salvaje, donde nos conocimos. Veíase sumida en una miseria tan espantosa que yo no sería capaz de describirla, aunque hasta el presente no lo haya pasado mejor. Todos sus allegados le volvieron la espalda, y ella era orgullosa, demasiado orgullosa. Yo también, viudo y con una hija de 14 años, le ofrecí mi apoyo con el grado de desventura que había llegado y con el propósito de poner fin a tanto sufrimiento. Puede usted suponer que instruida, bien educada y de excelente familia, acabó por aceptarme como esposo. Y bien, aceptó. Con amargas lágrimas y soñoseando y retorciéndose las manos, me aceptó. La pobre no sabía qué hacer. ¿Comprende usted
Señor, ¿comprende usted lo que esto significa no saber ya qué hacer? ¿Qué camino tomar? No, usted no lo comprende todavía. Durante un año entero cumplí mi deber honestamente, santamente, sin tocar esto, señaló la botella, porque tengo buenos sentimientos. Todo fue en vano. No logré conmoverla. Y como después perdí mi empleo, no por culpa mía, sino debido a ciertas reformas administrativas, entonces me di a la bebida. Hace un año y medio que después de peregrinaciones y vicisitudes inarrables hemos venido a dar a esta soberbia capital, llena de innumerables monumentos. Aquí hallé otro empleo y también lo perdí. ¿Comprende usted? Esta vez por culpa mía, porque mi verdadera naturaleza había vuelto por sus fueros. Ahora vivimos en un cuchitril, en la casa de Amelia Fidorovna Lipeshveshel, e ignoro cómo y de qué vivimos, y cómo pagamos los alquileres. Hay allí gran cantidad de locatarios además de nosotros. Es un lugar apocalíptico. Durante este tiempo, la hija que tenía de mi primer matrimonio fue creciendo. Prefiero callar todo lo que la pobrecilla ha tenido que soportar de su madrastra. A pesar de sus nobles sentimientos, Catalina Ivanovna no deja de ser una dama violenta, irascible y terca. No le digo más, vamos. ¿Para qué traer estas cosas a colación? Como usted puede imaginarse, Sonia no recibió educación alguna. Hace 4 años traté de enseñarle historia universal y geografía, pero yo mismo nunca fui muy fuerte en esas materias y carecía de buenos textos para suplir esa deficiencia, ya que los libros de texto que hemos podido poseer son cosas que ya no existen. Nuestros estudios quedaron allí. Llegamos hasta Ciro, rey de Persia. Más tarde leyó algunas novelas románticas y no hace mucho el señor Lebeziatnikov le prestó un libro, La fisiología de Lewis. ¿Conoce usted esa obra? Lo leyó con avidez y hasta llegó a leernos algunos fragmentos en voz alta. Ese es todo su bagaje intelectual. Ahora, señor, me dirijo a usted, y a título puramente personal voy a formularle esta pregunta. ¿Cree usted que una joven pobre, pero honesta, puede ganar mucho con una ocupación decorosa? No ganará 15 kopecks por día, señor, si es honrada y no posee alguna especialidad, y eso a condición de que no abandone su trabajo ni por un minuto. ¿Ha oído usted hablar del consejero de Estado Koplochtok, Iván Ivanovich? No, solamente no pagó a Sonia media docena de camisas de hilo de Holanda que le encargó, sino que la echó a la calle, injuriándola y a puntapiés y colmándola de peores calificativos, pretextando que en el cuello de una camisa no estaba de acuerdo a la medida y que lo había cortado mal. Mientras tanto, los pequeños pasaban hambre. Catalina Ivanovna recorre la habitación como una fiera enjaulada, retorciéndose las manos, y en sus mejillas aparecen 2 rosetones rojos, como siempre ocurre con los enfermos del pecho. «¡Haragana!», increpa siempre a mi hija. «No sabes más que comer, beber y quedarte sentada». ¿Qué podía comer y beber la pobre, digo yo, cuando los chicos hacía 3 días que no tenían un mendrugo de pan para llevar a la boca? Yo estaba acostado, completamente borracho. ¿Para qué ocultarlo? Mi Sonia es paciente y humilde y habla con una vocecilla dulce. Su carita delgaducha está siempre pálida. Todavía me parecía oírla cuando decía: «Dios mío, ¿cómo es posible que me obligues a ejercer esta triste profesión, Catalina Ivanovna?». Porque Daria Pavlovna, que es una mujer de poco limpias actividades, muy conocida por la policía, le había hecho llegar ciertas proposiciones de por medio de la dueña de casa. Catalina Ivanovna le respondió en tono burlón: «Vaya un tesoro el que guardas», como si valiera tanto la pena conservarlo.
Pero no la acuse, caballero, no la acuse. Había perdido la cabeza en ese momento, y cuando dijo eso, sus sentimientos estaban exasperados. Sentíase enferma, y los pequeñuelos lloraban de hambre. Lo dijo más bien para desahogarse con un insulto que por el verdadero sentido de las palabras. Tal es el carácter de Catalina Ivanovna. Cuando sus hijos lloran, aunque sea de hambre, les pega. Era poco más de las 5 de la tarde. Vi que Sonia se levantaba y después de colocarse un sombrerito y echarse una mantilla sobre los hombros, salió de la habitación. Volvió después de las 8. Fue directamente hacia Catalina Ivanovna y sin pronunciar palabra dejó 30 rublos sobre la mesa frente a ella. De inmediato, sin mirar a nadie, tomó un gran pañuelo verde, se envolvió la cabeza en el rostro y se echó sobre la cama de cara a la pared, con el pobre cuerpecillo agitado por estremecimientos convulsivos. Yo seguía en el mismo estado, tumbado como antes, y entonces vi que Catalina Ivanovna, también en silencio, aproximábase al lecho de mi pequeña Sonia, y después de arrodillarse a sus pies, cubríalos de besos sin querer levantarse. Luego, las dos se durmieron abrazadas. Las dos, una en brazos de la otra. Sí, mientras yo permanecía inerte como un leño bestialmente ebrio.